Across the United States, there are cases that never reached a conclusion, disappearances without witnesses, crime scenes without clear timelines, and official reports that leave critical gaps. Some files were closed, others quietly set aside, but key details remain unresolved. Names, locations, and evidence still raise questions years later. In this video, we'll break down 7 real American mysteries that still have no answers. La desaparición de Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, Maura Murray, una estudiante de enfermería de 21 años en la Universidad de Massachusetts Amherst, envió un correo electrónico a sus profesores informando que estaría ausente durante una semana debido a una supuesta emergencia familiar. Sin embargo, no existía evidencia de tal emergencia. Ese mismo día, retiró casi todo el dinero de su cuenta bancaria, compró alcohol en una tienda local y empacó algunas pertenencias personales en su vehículo, un Saturn Sedan de 1996. Horas más tarde, condujo hacia el norte, en dirección a las montañas blancas de New Hampshire, una zona conocida por sus carreteras estrechas y bosques densos. Alrededor de las 7:27 de la noche, su automóvil fue encontrado accidentado en una curva cerrada de la Ruta 112, cerca del pequeño poblado de Woodsville. Un vecino identificado como Butch Atwood, conductor de autobús escolar, se detuvo para ayudarla. Según su declaración, Maura parecía consciente pero nerviosa. Rechazó la ayuda directa y aseguró que ya había llamado a asistencia en carretera, algo que luego se comprobó como falso. Atwood regresó a su casa y notificó a las autoridades. Cuando la policía llegó aproximadamente 10 minutos después, Maura ya no estaba en el lugar. El vehículo estaba cerrado, con daños visibles en la parte frontal. Dentro encontraron botellas de alcohol, algunas abiertas, un mapa y pertenencias personales, incluyendo su teléfono celular, que no registró actividad posterior al accidente. No había señales claras de lucha ni rastros evidentes que indicaran hacia dónde se había dirigido. Las condiciones climáticas eran frías, con nieve acumulada a los lados del camino, lo que habría dificultado desplazarse a pie durante mucho tiempo sin dejar huellas visibles. Sin embargo, los equipos de búsqueda no encontraron un rastro consistente en la zona inmediata. Perros rastreadores fueron llevados al lugar días después, y según los informes, siguieron un olor que terminaba abruptamente en medio de la carretera, lo que algunos interpretaron como una posible entrada a otro vehículo. A pesar de extensos operativos que incluyeron helicópteros, voluntarios y unidades especializadas, no se halló ningún rastro físico de Maura en los bosques cercanos. En los días previos a su desaparición, se documentaron varios eventos que llamaron la atención de los investigadores. Días antes, Maura había tenido un accidente menor con el automóvil de su padre en Massachusetts. También se reportó que en su trabajo en el campus universitario había sufrido un episodio emocional que la dejó visiblemente alterada, aunque no se estableció una causa concreta. Su historial académico mostraba buen rendimiento, pero también existían registros de incidentes relacionados con el uso de tarjetas de crédito que no le pertenecían, lo que generó cuestionamientos sobre posibles presiones personales o legales. A medida que avanzaba la investigación, surgieron múltiples teorías, pero ninguna logró ser confirmada. Algunos testigos reportaron haber visto un vehículo sospechoso en la zona esa noche, aunque las descripciones fueron inconsistentes. Otros señalaron la posibilidad de que Maura hubiera aceptado ayuda de un desconocido tras el accidente, lo que explicaría la ausencia de huellas. También se analizó la hipótesis de que hubiera intentado alejarse a pie para evitar problemas legales relacionados con el accidente y el alcohol, pero la falta de evidencia física en el terreno debilitó esa línea. La familia de Maura mantuvo una búsqueda activa durante años, organizando vigilias, distribuyendo información y presionando a las autoridades para mantener el caso abierto. Su padre, Fred Murray, cuestionó en varias ocasiones la gestión inicial de la escena, sugiriendo que se pudo haber perdido evidencia clave en las primeras horas. Con el paso del tiempo, el caso atrajo atención mediática nacional, pero también se vio rodeado de información contradictoria, rumores y reconstrucciones no verificadas. En 2017, el caso fue oficialmente reclasificado como una posible investigación criminal, aunque sin sospechosos identificados. A lo largo de los años,
Se realizaron nuevas búsquedas en áreas específicas basadas en datos revisados, pero ninguna produjo resultados concluyentes. El lugar exacto donde el rastro de Maura se pierde continúa siendo uno de los puntos más analizados, sin que se haya podido establecer qué ocurrió en los minutos posteriores a su desaparición. No existe grabación, testimonio directo, ni evidencia física que permita reconstruir con certeza ese intervalo. Más de 2 décadas después, no se ha encontrado su cuerpo, ni se ha confirmado su paradero. El caso permanece abierto, con archivos que aún generan solicitudes de acceso y revisiones periódicas. La última ubicación verificada de Maura Murray sigue siendo ese tramo de carretera en Woodsville, donde su automóvil fue hallado vacío, con señales de un accidente menor y sin indicios claros de lo que ocurrió después. Los asesinatos con hacha de Villisca. En la madrugada del 10 de junio de 1912, en el pequeño pueblo de Villisca, Iowa, 8 personas fueron asesinadas dentro de una casa familiar sin que nadie escuchara o reportara actividad sospechosa durante la noche. La vivienda pertenecía a Josiah Moore, un empresario local de 43 años, que vivía con su esposa Sarah, de 39, y sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Esa noche, además, 2 niñas vecinas, Lina y Ina Stillinger, habían sido invitadas a quedarse a dormir tras asistir a un servicio religioso en la iglesia presbiteriana del pueblo. La familia regresó a casa alrededor de las 9:30 de la noche. Según los registros, no hubo visitas posteriores ni señales de disturbio antes de que se apagaran las luces. A la mañana siguiente, la familia no acudió a sus actividades habituales. Una vecina, Mary Peckham, preocupada por la ausencia, se acercó a la casa alrededor de las 7 de la mañana. Tras notar que todo permanecía inusualmente en silencio y que la puerta estaba cerrada, pidió ayuda a Ross Moore, hermano de Josiah, quien ingresó a la vivienda. En el interior encontró una escena que luego sería descrita en informes policiales como metódica y deliberada. Las 8 víctimas yacían en sus camas, cubiertas parcialmente con sábanas o prendas, con heridas graves causadas por un objeto contundente. El arma, un hacha perteneciente a la propia casa, fue hallada dentro de la habitación principal. Los cuerpos mostraban múltiples golpes concentrados principalmente en la cabeza. No había señales claras de lucha prolongada. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas y algunas habían sido bloqueadas con ropa, lo que sugería que el atacante intentó evitar ser visto desde el exterior. También se encontraron platos con restos de comida en la cocina y una lámpara encendida, lo que indicaba que el agresor permaneció dentro de la casa durante un tiempo considerable después de los asesinatos. Los investigadores locales, junto con agentes estatales, iniciaron una de las pesquisas más intensas en la historia del estado. Sin embargo, desde el inicio surgieron irregularidades. La escena fue contaminada por la entrada de numerosos curiosos antes de que pudiera ser asegurada adecuadamente. Objetos fueron movidos, y no se documentó con precisión la posición original de varios elementos clave. A pesar de esto, se identificaron varios posibles sospechosos. Uno de los primeros fue William Blackie Mansfield, un hombre vinculado a una serie de asesinatos similares en otros estados. Aunque fue detenido, un jurado no encontró pruebas suficientes para condenarlo. Otro nombre que surgió fue el de Frank Fernando Jones, un empresario local con quien Josiah Moore había tenido disputas comerciales. La investigación exploró la posibilidad de un conflicto personal, pero tampoco se lograron reunir evidencias concluyentes. Con el paso del tiempo, la atención se centró en un predicador itinerante llamado George Kelly. Kelly fue arrestado en 1917 tras enviar cartas en las que insinuaba conocimiento del crimen. Durante el interrogatorio confesó haber cometido los asesinatos, describiendo detalles que coincidían parcialmente con la escena. Sin embargo, su confesión fue inconsistente y posteriormente se retractó, alegando que había sido presionado. En el juicio, la defensa argumentó que Kelly tenía problemas mentales y que su testimonio no era confiable. Fue absuelto por un jurado que deliberó durante varias horas sin alcanzar unanimidad. A lo largo de los años, el caso fue reabierto en múltiples ocasiones. Investigadores independientes y periodistas revisaron documentos,
compararon patrones con otros crímenes y propusieron nuevas líneas de análisis. Sin embargo, la falta de evidencia física preservada limitó cualquier avance significativo. No se recuperaron huellas útiles, y las técnicas forenses de la época no permitieron identificar rastros biológicos con precisión. La comunidad de Villisca quedó marcada por el evento. Durante décadas, el crimen fue tema de debate local, con versiones que variaban según los testimonios y las interpretaciones personales. Algunos residentes afirmaron haber escuchado movimientos extraños aquella noche, pero estos relatos surgieron mucho después y no pudieron ser verificados. El hecho de que el agresor utilizara un objeto de la casa, permaneciera dentro durante horas y no dejara señales claras de entrada o salida, ha sido considerado uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Los registros oficiales no establecen con certeza cuántas personas participaron ni el motivo detrás de los asesinatos. No se reportaron robos significativos y no existía evidencia clara de un conflicto inmediato que justificara un ataque de esa magnitud. Más de un siglo después, los asesinatos con hacha de Villisca continúan sin resolución. Los archivos originales siguen siendo objeto de estudio, pero las preguntas centrales permanecen abiertas. ¿Quién ingresó a la casa esa noche? ¿Cómo logró actuar sin ser detectado? ¿Y por qué eligió a esa familia en particular? Son cuestiones que nunca han recibido una respuesta definitiva. El hombre sin pasado de Ohio. El 25 de julio de 2002, un hombre de 76 años murió en un hospital de East Lake, Ohio, tras una breve batalla contra el cáncer de colon. Había ingresado días antes bajo el nombre de Joseph Newton Chandler III, un ingeniero eléctrico retirado que vivía solo en un modesto apartamento. No tenía familiares cercanos ni visitas registradas durante su internación. Su muerte en principio no llamó la atención. Sin embargo, cuando las autoridades comenzaron los procedimientos habituales para notificar a posibles parientes y revisar su documentación, surgieron las primeras inconsistencias. El número de seguro social que utilizaba correspondía a un niño fallecido en Texas en 1945. No existían registros académicos verificables, ni historial laboral completo, ni certificados oficiales que confirmaran su identidad más allá de documentos obtenidos décadas después bajo ese nombre. El hombre había vivido en Estados Unidos durante más de 30 años, sin levantar sospechas formales. Según testimonios de vecinos, llevaba una vida extremadamente reservada. No mantenía relaciones sociales cercanas, evitaba conversaciones prolongadas y pagaba siempre en efectivo. Su apartamento contenía pocos objetos personales. Entre ellos se encontraron herramientas electrónicas, libros técnicos y varias pelucas cuidadosamente guardadas. También había cámaras fotográficas y material revelado que mostraba autorretratos con distintos estilos de apariencia. No se hallaron fotografías familiares, cartas personales ni documentos que indicaran un origen claro. La investigación fue asumida por el Departamento de Policía de East Lake junto con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. A medida que avanzaban, los agentes descubrieron que el nombre Joseph Newton Chandler III había sido adoptado en 1978, cuando el hombre solicitó un número de seguro social utilizando el certificado de nacimiento del niño fallecido. A partir de ese momento, construyó una identidad funcional que le permitió trabajar en diversas empresas de ingeniería y alquilar propiedades sin mayores dificultades. Durante años cambió de residencia en varias ocasiones, principalmente en estados como Wisconsin, Indiana y Ohio, siempre manteniendo un perfil bajo y evitando dejar rastros personales. En su apartamento también se encontraron notas escritas a mano con instrucciones detalladas sobre cómo debía ser su funeral. En una de ellas se leía que no deseaba ningún tipo de ceremonia pública y que su cuerpo debía ser cremado de inmediato. Estas indicaciones fueron cumplidas antes de que se pudiera obtener una muestra biológica para identificación futura, lo que complicó significativamente la investigación. A pesar de esto, los investigadores lograron recuperar ADN a partir de objetos personales, como cepillos y utensilios. Durante los años siguientes, se realizaron múltiples intentos para identificar al hombre. Se compararon huellas digitales con bases de datos nacionales, sin resultados concluyentes.
Se difundieron retratos y reconstrucciones faciales en medios de comunicación, pero no surgieron coincidencias verificables. En 2016, el caso fue reactivado con el apoyo de genealogistas forenses. A través de análisis de ADN y bases de datos públicas, se identificaron posibles parientes lejanos, lo que permitió acotar la búsqueda a ciertas regiones del país. Sin embargo, incluso con estos avances, la identidad original del hombre seguía sin confirmarse oficialmente. Los investigadores consideraron diversas hipótesis. Una de ellas sugería que podría haber sido un fugitivo que adoptó una nueva identidad para evitar ser localizado. Otra posibilidad apuntaba a que se tratara de una persona que, por razones personales o psicológicas, decidió abandonar completamente su vida anterior. También se evaluó la posibilidad de vínculos con actividades militares o gubernamentales, aunque no se encontraron registros que respaldaran esa línea. A lo largo del proceso, se revisaron archivos históricos, registros escolares, listas de desaparecidos y documentos de empleo en busca de coincidencias. Ninguna pista logró establecer con certeza quién había sido antes de convertirse en Joseph Newton Chandler III. El caso adquirió notoriedad por la duración del engaño y la ausencia total de un pasado verificable. Vivió durante décadas bajo un nombre que no le pertenecía, sin cometer delitos evidentes, sin dejar descendencia y sin mantener vínculos que pudieran revelar su historia. Su vida, reconstruida a partir de fragmentos, muestra a un hombre meticuloso, reservado y consciente de su anonimato. A pesar de los avances en tecnología forense y genealogía genética, su verdadera identidad continúa sin ser confirmada de forma definitiva en los registros oficiales. El nombre que utilizó durante más de la mitad de su vida no corresponde a su origen, y el nombre real, si aún puede ser determinado, permanece fuera del alcance de los archivos conocidos. Gracias por permanecer hasta el final, porque en los espacios donde la memoria se disuelve y el tiempo borra sus huellas, las verdades más persistentes suelen ocultarse en silencio, esperando ser comprendidas cuando ya nadie las busca.